El disparo resonó en las colinas justo cuando Regina Morales empujaba la puerta del granero. Se quedó inmóvil, con la mano todavía en la manija oxidada, el corazón golpeándole las costillas. El eco rebotó entre los cerros secos de Guanajuato, después silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionando sus oídos. Miró hacia atrás, hacia la casa principal de la hacienda, pero no había nadie. Solo los muros de adobe agrietados, las ventanas vacías como cuencas sin ojos y el viento arrastrando polvo por el patio. Hacía 3 meses que había enterrado a su marido, Octavio. 3 meses desde que el notario le entregó las escrituras de esta hacienda olvidada en las afueras de San Miguel de Allende, un lugar del que Octavio nunca había hablado, ni una sola vez en 12 años de matrimonio. Cuando Regina preguntó por qué la había heredado, el notario solo dijo: «Él quería que usted la vendiera, rápido, sin entrar». Pero Regina necesitaba el dinero. Tenía 2 hijas en la ciudad esperando que su madre regresara con algo, lo que fuera, para pagar la renta atrasada. Así que vino sola con una maleta y la determinación de limpiar lo suficiente para que algún comprador se interesara. El granero era lo primero. Nadie compraría una propiedad con esa estructura a punto de colapsar en medio del terreno. Empujó la puerta con más fuerza. Las bisagras gimieron, un sonido agudo que le erizó la piel. La luz del atardecer se derramó adentro, iluminando montañas de heno podrido, vigas carcomidas, herramientas herrumbradas colgando de ganchos torcidos. El olor era insoportable. Madera mojada, metal oxidado y algo más profundo, más viejo, como tierra recién removida después de décadas sin tocarse. Regina entró despacio, pisando con cuidado las tablas del piso. Algunas crujieron bajo su peso, otras parecían sólidas, pero al mirarlas de cerca notó que estaban hinchadas, deformadas por la humedad. No había humedad en Guanajuato, no en esta época del año. Se arremangó la blusa y comenzó a trabajar. Apartó el heno con un rastrillo viejo, levantando nubes de polvo que la hicieron toser. Tardó casi 1 hora en despejar la mitad del granero. El sol ya se ocultaba detrás de las colinas cuando escuchó el sonido. Clank. Se detuvo con el rastrillo en el aire. Clank, clank. Venía de abajo, del suelo. Regina dejó caer el rastrillo y retrocedió un paso. El sonido se repitió, metálico, deliberado, como si alguien golpeara una tubería con un martillo. Pero no había tuberías. La hacienda estaba abandonada desde hacía décadas, sin electricidad ni agua corriente. «Ratas», pensó, pero las ratas no hacían ese ruido. Se agachó y puso la palma de la mano sobre las tablas del piso. Estaban frías, demasiado frías, como si debajo hubiera hielo en lugar de tierra. Siguió el sonido hasta un rincón cubierto por un montículo de heno húmedo y maloliente. Lo apartó con las manos, sin importarle la mugre que se le metía bajo las uñas, y entonces lo vio. Una tabla suelta, más ancha que las demás, con el borde astillado como si alguien la hubiera forzado muchas veces. Regina la levantó con cuidado. La madera estaba fría y húmeda, y al moverla un viento helado salió del hueco como un suspiro largo y antiguo. Miró hacia abajo, escalones de piedra, descendiendo en la oscuridad. Regina se echó hacia atrás, dejando caer la tabla con un golpe sordo. Su respiración se aceleró. Esto no estaba en los planos de la hacienda. Lo había revisado todo antes de venir. No había sótanos, no había bodegas subterráneas, nada. Pero ahí estaban. Peldaños gastados, tallados en piedra gris, bajando hacia un vacío negro que parecía tragarse la luz. Se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans. Tenía que salir, cerrar el granero, volver mañana con alguien del pueblo, con el administrador que le había entregado las llaves. Pero justo cuando daba la vuelta, escuchó una voz. Regina. Era un susurro, suave, casi tierno. Se giró de golpe, el corazón desbocado. No había nadie. Regina. Baja. La voz venía de la escalera y sonaba exactamente como su esposo muerto. Regina no durmió esa noche. Se encerró en la casa principal, empujó una cómoda pesada contra la puerta de la habitación y dejó todas las luces encendidas.
Pero la electricidad de la hacienda era débil, alimentada por un generador viejo que chisporroteaba cada media hora. Cada vez que las luces parpadeaban, Regina miraba hacia la ventana, hacia el granero que se alzaba en la oscuridad como una bestia agachada. La voz de Octavio seguía resonando en su cabeza. «Regina, baja». No era posible. Octavio estaba muerto. Lo había visto en el ataúd, con las manos cruzadas sobre el pecho, la piel cerúlea, los labios apretados en una línea fina. Lo había enterrado ella misma en el panteón de la ciudad, bajo una lápida sencilla que decía solo su nombre y las fechas. Nada más. Pero esa voz era suya. Cada inflexión, cada pausa. Como cuando la llamaba desde la cocina en las mañanas, antes de que todo se volviera silencio entre ellos. Al amanecer, Regina salió de la casa con una linterna en una mano y su teléfono en la otra. No había señal. Nunca había señal en las colinas. El administrador le había advertido: «Si necesita algo, señora, tiene que bajar al pueblo. Aquí arriba está sola». Caminó hacia el granero con pasos lentos, el aire frío mordiéndole la cara. El cielo estaba gris, cargado de nubes bajas que amenazaban lluvia. A lo lejos un cuervo graznó y levantó el vuelo desde una cerca rota. La puerta del granero estaba entreabierta. Regina se detuvo en seco. Estaba segura de haberla cerrado. Recordaba el sonido de la madera al encajar, el esfuerzo que le costó empujar el pestillo oxidado. Empujó la puerta despacio. La luz gris de la mañana se coló adentro, iluminando el mismo desastre de ayer. Heno podrido, herramientas oxidadas, vigas colgando. Pero algo había cambiado. La tabla que cubría la escalera estaba completamente levantada, apoyada contra la pared, y junto al hueco, en el suelo de tierra, había huellas. Huellas de botas, frescas. Regina sintió que la bilis le subía por la garganta. Alguien había estado aquí, durante la noche, mientras ella dormía, o mientras no dormías, pensó, y la idea le heló la sangre. Se acercó al hueco con la linterna encendida. La luz bajó por los escalones de piedra, revelando paredes húmedas cubiertas de musgo y algo más, marcas, arañazos profundos en la piedra, como si alguien hubiera intentado subir con las uñas. Regina tragó saliva. Tenía que bajar, no para escuchar voces ni perseguir fantasmas, sino porque si alguien había entrado a la hacienda, si alguien sabía de esa escalera, entonces tal vez ese alguien sabía por qué Octavio nunca le había hablado de este lugar. Puso un pie en el primer escalón. La piedra estaba resbaladiza, cubierta de una humedad extraña que no tenía sentido en un lugar tan seco. Bajó otro escalón, y otro. La luz de la linterna temblaba en su mano. Las paredes se estrechaban a medida que descendía. El aire se volvía más frío, más denso, con un olor metálico que le recordó a la sangre. Regina contó los escalones en voz baja para mantener la calma. 10, 15, 20. Y entonces vio las inscripciones. Nombres tallados en la piedra con un cuchillo o algo afilado. Docenas de nombres, algunos apenas legibles, otros profundos, desesperados. Sofía Vargas, 1942. Emilio Ríos, 1958. Catalina Morales, 1971. Regina se detuvo. Morales, el apellido de Octavio. Acercó la linterna a la pared y siguió leyendo. Había más, muchos más nombres con el apellido Morales, repartidos a lo largo de décadas. El último era reciente. Octavio Morales, 2024. La linterna se le resbaló de las manos y cayó por los escalones, rebotando con golpes secos hasta detenerse abajo. La luz giró, iluminando algo al final de la escalera. Una puerta de hierro. Regina bajó a tientas, con las manos temblando, hasta recuperar la linterna. Cuando levantó la vista, la puerta estaba frente a ella, negra, pesada, con un cerrojo oxidado pero sin candado. En el centro, grabadas con fuego, había letras torcidas. El que limpia, despierta lo dormido. Y debajo, tallado con algo filoso, reciente, estaban las palabras: «Ya despertaste, ahora entra». Regina puso la mano en el cerrojo. Estaba caliente. Empujó. La puerta se abrió con un chirrido largo y del otro lado salió un olor a cera quemada,
tierra removida y algo dulzón, como flores muertas. La luz de la linterna iluminó una sala de piedra. En el centro había una mesa cubierta con un lienzo blanco manchado de humedad, y sobre la mesa una fotografía enmarcada. Regina se acercó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos. La fotografía era antigua, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Mostraba a una familia frente a la hacienda. Un hombre de traje, una mujer con vestido largo y sombrero, y 3 niños pequeños. Pero lo que hizo que Regina dejara caer la linterna por segunda vez no fue la familia. Era la mujer del vestido. Tenía su cara, exactamente su cara. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma línea de la mandíbula. Como si Regina hubiera posado para esa foto 100 años atrás. Detrás de ella, algo se movió en la oscuridad, y una voz, la voz de Octavio, susurró junto a su oído. «Ahora entiendes por qué te traje aquí». Regina giró en redondo, buscando con la mirada en la oscuridad, pero no había nadie. Solo las paredes de piedra húmeda y el silencio espeso que parecía respirar con ella. Recogió la linterna del suelo con manos temblorosas y alumbró cada rincón de la sala. Nada. Estaba sola. Pero la voz había estado ahí, tan cerca que había sentido el aliento en su cuello. Volvió a mirar la fotografía. La mujer del vestido largo la observaba con una expresión serena, casi satisfecha, como si supiera algo que Regina todavía no comprendía. Al fondo de la imagen, borroso pero visible, estaba el granero, el mismo granero, y detrás de él, apenas perceptible, una figura oscura en una de las ventanas de la casa principal, alguien observando desde adentro. Regina acercó la linterna a la fotografía y leyó la inscripción en la parte inferior del marco, escrita con tinta descolorida. Familia Morales, Hacienda San Rafael, 1923. La promesa se cumple cada generación. Cada generación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró alrededor de la sala con más cuidado. Había otras cosas que no había notado antes. En las paredes colgaban más fotografías, todas enmarcadas, todas mostrando mujeres que se parecían a ella. Algunas con ropa de principios de siglo, otras con vestidos de los años 50, 60, 80, todas frente a la hacienda, todas con la misma expresión tranquila, y todas con el apellido Morales escrito al reverso de los marcos. Regina arrancó una de las fotografías de la pared, la volteó con manos temblorosas. En la parte de atrás, con letra apretada y antigua, había una nota: Leonor Ávila, casada con Ernesto Morales, 1945. Cumplió el pacto. Desapareció en el granero 1948. Desapareció. Regina dejó caer el marco. El vidrio se hizo pedazos contra el suelo de piedra. Tomó otra fotografía. La volteó. Catalina Bermúdez, casada con Rodrigo Morales, 1969. Cumplió el pacto. Desapareció en el granero 1973. Y otra. Adriana Cortés, casada con Javier Morales, 1992. Cumplió el pacto. Desapareció en el granero 1998. Todas desaparecidas, todas en el granero, todas después de casarse con un Morales. Regina retrocedió hasta que su espalda chocó contra la mesa. La linterna iluminaba ahora el techo de la sala, y lo que vio la hizo contener la respiración. Había algo tallado en la piedra del techo. Un símbolo circular, antiguo, con líneas que se retorcían, formando algo parecido a raíces o venas. Y en el centro, una frase en latín que Regina no entendía, pero que de alguna forma reconocía. La había visto antes, en el anillo de bodas de Octavio. Se quitó su propio anillo y lo miró de cerca bajo la luz. Ahí estaba, el mismo símbolo, diminuto, grabado en la parte interior de la banda de oro. Octavio le había dicho que era un diseño familiar, algo sin importancia. Pero ahora, viendo ese mismo símbolo tallado en el techo de una sala oculta bajo un granero maldito, Regina supo que le había mentido, igual que le había mentido sobre todo lo demás. «¿Por qué me trajiste aquí, Octavio?», susurró al vacío. «¿Qué querías que encontrara?». El aire se movió a su alrededor, como si algo hubiera pasado rozándola, y entonces escuchó pasos, lentos, pesados,
bajando por la escalera de piedra. Regina apagó la linterna de inmediato y se ocultó detrás de la mesa conteniendo la respiración. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, acompañados por el roce de una tela pesada contra las paredes. Alguien bajaba con dificultad, arrastrando algo. La puerta de hierro se abrió con un chirrido. Una luz tenue entró en la sala. No era una linterna, era una vela. ¿Y quién la sostenía? Era un hombre viejo, encorvado, con un sombrero de ala ancha y un zarape raído sobre los hombros. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos hundidos, pero brillantes, fijos en el lugar exacto donde Regina se escondía. «Ya sé que está ahí, señora Morales», dijo con voz ronca, rasposa, como si llevara años sin hablar. «No tiene caso que se esconda. Todos sabíamos que vendría, igual que vinieron las otras». Regina se puso de pie despacio, con el corazón desbocado. El hombre la observó con algo parecido a la lástima. «¿Quién es usted?», preguntó Regina, tratando de mantener la voz firme. «Soy Esteban Luna. Fui capataz de esta hacienda hace muchos años, antes de que la cerraran, antes de que su esposo decidiera que ya era tiempo». El viejo dejó la vela sobre la mesa y miró las fotografías rotas en el suelo. «Veo que ya encontró a las otras». «¿Qué otras? ¿Qué es este lugar?». Esteban se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos con respeto, como si estuviera en un funeral. «Este es el corazón de la hacienda, señora, el lugar donde se selló el pacto. Hace 200 años, el primer Morales que llegó a estas tierras no tenía nada. Era un hombre pobre, desesperado, pero encontró algo aquí abajo, algo antiguo, algo que le ofreció riqueza, poder, tierra, a cambio de una promesa». «¿Qué clase de promesa?». El viejo levantó la vista hacia el símbolo del techo. «Cada generación, un Morales debe traer a una mujer, una esposa, y cuando llegue el momento, esa mujer debe quedarse aquí, para siempre. Así se mantiene el equilibrio. Así la hacienda sigue de pie. Así la fortuna no se acaba». Regina sintió que las piernas le temblaban. «Eso es una locura. Octavio nunca me habló de esto. Él no quería hacerlo, señora. Por eso se fue. Por eso se llevó a usted lejos. Pero el pacto no se rompe. Cuando su esposo murió sin cumplir, la deuda pasó a usted. Y ahora está aquí, donde debía estar. No, yo me voy, ahora mismo». Regina corrió hacia la puerta, pero Esteban no se movió. Solo la miró con esa misma expresión triste. «Puede intentarlo, señora, pero ya limpió el granero, ya abrió la escalera, ya bajó. El pacto se activa cuando alguien de la familia cruza esa puerta, y usted es una Morales ahora, desde el día que se casó». Regina subió los escalones de 2 en 2, con la linterna apagada, tropezando en la oscuridad. Llegó al granero jadeando, con los pulmones ardiendo. La luz del día entraba por las rendijas de las paredes, pero el lugar se sentía más oscuro que nunca. Corrió hacia la puerta de salida y empujó con todas sus fuerzas. No se movió. Empujó de nuevo. Nada. La puerta estaba sellada, como si alguien la hubiera clavado desde afuera. Y entonces, desde algún lugar del granero, escuchó el sonido de nuevo. Clank, clank, clank. Pero esta vez no venía de abajo, venía de arriba. Regina levantó la linterna hacia las vigas del techo y vio a las mujeres, colgando en las sombras, con los vestidos antiguos meciéndose suavemente, los rostros pálidos vueltos hacia ella, los ojos abiertos y vacíos, todas idénticas a ella, todas esperando. Regina no gritó, no podía. El aire se le había atascado en la garganta como un puño de hielo. Las mujeres colgaban inmóviles entre las vigas, suspendidas por cuerdas gruesas que desaparecían en la oscuridad del techo. Sus vestidos se mecían apenas, como si una brisa invisible las acariciara, pero no había brisa. No había viento. Solo ese silencio denso, roto únicamente por el clank, clank, clank de algo metálico golpeando madera. La linterna le temblaba tanto en la mano que la luz bailaba sobre los rostros pálidos. 1, 2, 5. Regina dejó de contar. Eran demasiadas. Todas con su cara, todas con sus ojos, como si alguien hubiera hecho copias imperfectas de ella misma y las hubiera dejado colgando ahí arriba para que se pudrieran en la oscuridad.
No son reales, susurró Regina retrocediendo hacia el centro del granero. No pueden ser reales. Pero entonces una de ellas parpadeó. Regina soltó un grito ahogado y se tambaleó hacia atrás. La mujer del vestido azul oscuro, la que colgaba más cerca, movió los labios lentamente como si intentara hablar. No salió sonido alguno, solo un susurro seco, rasposo, que se perdió en el aire viciado del granero. El clank, 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 se detuvo. Y todas las mujeres giraron la cabeza hacia Regina al mismo tiempo. Regina corrió hacia la pared del fondo, buscando otra salida, una ventana, cualquier cosa. Golpeó las tablas de madera con los puños, con los codos, con todo su peso. Pero las paredes eran sólidas, reforzadas desde afuera. Alguien había preparado esto. Alguien sabía que ella vendría, que bajaría, que abriría la puerta. Octavio, jadeó entre sollozos. Maldito seas, Octavio. Detrás de ella, escuchó el sonido de cuerdas rozando madera. Se giró despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Las mujeres estaban descendiendo. No caían. Bajaban lentamente, como si alguien las fuera soltando con cuidado desde arriba. Sus pies tocaron el suelo sin hacer ruido, uno tras otro, hasta que todas estuvieron de pie en una línea irregular frente a Regina. Sus ojos vacíos la miraban sin parpadear. Y entonces, la del vestido azul dio un paso adelante. «Tú no eres diferente», dijo con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. Todas pensamos que lo éramos. Regina retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?» «Somos las esposas», respondió otra. Una mujer con vestido de encaje amarillento y el cabello largo cayendo sobre el rostro. Las que vinieron antes, las que creyeron en las promesas, las que limpiaron, las que abrieron, las que bajaron. Yo no soy como ustedes. Yo no sabía nada de esto. La mujer del vestido azul inclinó la cabeza y algo en ese gesto le recordó a Regina cómo se veía ella misma en el espejo cuando estaba cansada, derrotada. Ninguna de nosotras sabía, pero todas vinimos, todas limpiamos, todas bajamos y todas nos quedamos. No, yo me voy de aquí. Encontraré la forma. No hay forma, Regina. Era una voz nueva, más fuerte, más clara. Regina levantó la vista y vio que una de las mujeres se había adelantado. Era más joven que las demás, con un vestido simple de algodón y el cabello recogido en una trenza. Tenía una cicatriz en el cuello, como si algo la hubiera arrastrado. Yo también intenté salir. Intenté quemar el granero, pero el fuego no lo toca. Intenté cavar un túnel, pero la tierra se cierra sola. Intenté esperar a que alguien viniera, pero nadie viene. Nadie nunca viene. Los Morales se aseguran de eso. Regina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? La mujer de la trenza miró hacia el techo como calculando. Ya no lo sé. Los días se vuelven iguales. Pero cuando llegué, mi hija tenía 5 años. Si sigue viva, ahora tendría 47. 42 años. Encerrada en este lugar durante 42 años. ¿Y las otras?, preguntó Regina, temiendo la respuesta. Algunas llevan más tiempo. Catalina lleva 80 años. Leonor casi 100. El granero las mantiene, las preserva. El pacto las necesita vivas, conscientes, sufriendo. Eso es lo que alimenta la hacienda. Eso es lo que mantiene la fortuna de los Morales. Regina negó con la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Tiene que haber una forma. Tiene que haber algo que podamos hacer. La mujer del vestido azul se acercó más, tanto que Regina pudo ver las grietas en su piel, las venas oscuras bajo la superficie pálida. Hay una forma, pero solo una. ¿Cuál? Romper el pacto desde adentro. Destruir lo que lo mantiene vivo. ¿Y qué es eso? La mujer señaló hacia el hueco en el suelo, hacia la escalera de piedra que bajaba a la sala oculta. Hay algo más allá de la sala, más profundo, en el lugar donde el primer Morales hizo el trato. Ahí está el corazón del pacto. Si lo destruyes, todas quedamos libres. ¿Y por qué ninguna de ustedes lo ha hecho? Las mujeres intercambiaron miradas. Fue la de la trenza quien respondió, con voz tan baja que Regina apenas la escuchó. Porque para llegar ahí,
tienes que atravesar el pasillo de los nombres. Y en ese pasillo cada una de nosotras vio lo que más amábamos, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros hermanos, vivos, llamándonos, suplicándonos que nos quedáramos, y ninguna pudo seguir adelante. Regina cerró los ojos, pensó en sus hijas, en Sofía, de 13 años, que todavía dormía con una lámpara encendida, en Valeria, de 9, que dibujaba caballos en todos sus cuadernos, en cómo las había dejado solas en la ciudad con la promesa de que volvería pronto. «Si bajo otra vez», dijo Regina abriendo los ojos, «¿ustedes me ayudarán?». Las mujeres no respondieron de inmediato. Finalmente, la del vestido azul asintió. «Te daremos lo que podamos, pero el resto depende de ti, y de qué tan fuerte seas cuando escuches sus voces». Regina respiró hondo. No tenía opción. Si se quedaba aquí, si no hacía nada, terminaría como ellas, colgando de las vigas, atrapada para siempre, mientras sus hijas la esperaban en vano. «Está bien, bajaré, pero necesito saber algo antes». Miró a la mujer de la trenza. «¿Cómo te llamas?». La mujer parpadeó sorprendida, como si hubiera olvidado que tenía nombre. «Adriana, Adriana Cortés». «Adriana, ¿tu esposo sabía lo que te iba a pasar?». Adriana bajó la mirada. «Sí, todos lo saben, desde el momento en que se casan, pero convencen a sus esposas de venir aquí, con mentiras, con promesas, con herencias falsas, y cuando la puerta se cierra ya es demasiado tarde». Regina apretó los puños. «Entonces Octavio lo sabía, todo el tiempo, y me trajo aquí de todas formas». «Sí». La rabia le quemó el pecho, borrando el miedo por un instante. «Entonces voy a romper este maldito pacto, y voy a asegurarme de que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto». Se dirigió hacia el hueco en el suelo. Las mujeres se apartaron en silencio, formando un pasillo. Justo antes de bajar el primer escalón, Adriana la detuvo con una mano fría en el hombro. «Regina, cuando llegues al fondo no mires atrás, no importa que veas, no importa que escuches. Si miras atrás, te quedas para siempre». Regina asintió y comenzó a descender. Esta vez, la escalera parecía más larga, más oscura, y en algún lugar, muy lejos, escuchó la risa de una niña. Una risa que conocía, la risa de Valeria. La risa de Valeria resonaba en las paredes de piedra, rebotando en los escalones húmedos, como si la niña estuviera jugando a las escondidas justo detrás de Regina. Pero Regina no se detuvo, no miró atrás. Apretó la linterna con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y siguió bajando, contando los escalones en voz alta para no pensar en esa risa, en cómo sonaba tan real, tan cercana. 28, 29, 30. La risa se detuvo. Regina llegó a la sala de piedra donde había estado antes. La vela que Esteban había dejado seguía encendida sobre la mesa, aunque la cera se había derretido hasta formar un charco blanco en la madera. Las fotografías rotas seguían en el suelo, pero ahora había algo más. La puerta del fondo. No la había visto antes. Estaba oculta detrás de un tapiz raído que colgaba de la pared, tan viejo que se deshacía al tacto. Regina apartó la tela con cuidado y reveló una segunda puerta de hierro, más pequeña que la primera, con bisagras tan oxidadas que parecían fundidas con la piedra. No tenía cerrojo, no tenía manija, solo una placa de metal en el centro con una inscripción en español antiguo, las letras apenas legibles. «Aquí yace lo que nunca debió despertar. El que entra, alimenta. El que huye, perece». Regina puso la mano sobre la placa. Estaba helada, tan fría que le quemó la palma. Empujó con fuerza. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido largo, como si alguien estuviera exhalando después de contener la respiración durante siglos. Del otro lado había un pasillo estrecho tallado en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas de nombres, cientos, miles, tallados, arañados, escritos con carbón, con sangre, con lo que fuera que tuvieran a mano. Algunos eran tan antiguos que apenas se distinguían, otros eran recientes, las letras todavía brillantes bajo la luz de la linterna. Regina entró despacio, rozando las paredes con los dedos. Los nombres parecían vibrar bajo su tacto, como si tuvieran pulso propio.
María Luisa Hernández, 1873. Josefina Ramírez, 1902. Elena Vargas, 1938. Y más abajo, casi al nivel del suelo, con letra temblorosa, Adriana Cortés, 1992. Por favor, que alguien encuentre a mi hija. Regina cerró los ojos y respiró hondo. Todas esas mujeres, todas atrapadas, todas olvidadas. Siguió caminando. El pasillo descendía en una pendiente suave, girando en espiral hacia la derecha. La temperatura bajaba con cada paso. Regina podía ver su aliento condensándose en el aire. La linterna parpadeó una vez, 2 veces. Rezó para que las pilas duraran. Entonces escuchó la voz de Sofía. «Mamá, ¿dónde estás?». Se detuvo en seco, el corazón latiéndole en la garganta. La voz venía de adelante, desde las sombras al final del pasillo. «Mamá, tengo miedo. Está oscuro». Regina apretó los dientes. No era real. No podía ser real. Sofía estaba en la ciudad a salvo, con la vecina que le había prometido cuidar de las niñas. «No es ella», susurró Regina para sí misma. «No es ella». Pero entonces escuchó sollozos. Sollozos infantiles, entrecortados, desesperados, y junto con ellos, la voz de Valeria. «Mami, no nos dejes. Por favor, no nos dejes solas». Las lágrimas le quemaron los ojos. Regina avanzó más rápido, casi corriendo ahora, con la linterna iluminando el camino. Las voces se volvieron más fuertes, más reales, acompañadas por el sonido de pasos pequeños, de manos golpeando las paredes, de llantos que le desgarraban el alma. «¡No son reales!», gritó Regina, y su voz rebotó en las paredes del pasillo. «¡No son mis hijas!». El pasillo se abrió de golpe en una cámara amplia, circular, con el techo tan alto que la luz de la linterna no alcanzaba a iluminarlo. En el centro había un pozo de piedra, antiguo, con el borde tallado con los mismos símbolos que Regina había visto en el techo de la sala anterior. Y alrededor del pozo, formando un círculo perfecto, había figuras de niños. No eran sus hijas. Eran estatuas de piedra, talladas con un detalle escalofriante. Niños de diferentes edades, con las manos extendidas hacia el pozo, las bocas abiertas en gritos silenciosos, los ojos vacíos mirando hacia abajo. Regina contó 13 estatuas. Y entonces una de ellas se movió. Regina retrocedió, tropezando con sus propios pies. La estatua más pequeña, una niña con trenzas y vestido corto, giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos de piedra parpadearon y se volvieron de carne. De pronto tenía el rostro de Valeria. «Mami», dijo con voz ronca, agrietada, «ayúdame. Me duele». «No, no, tú no eres Valeria». Regina retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo. Otra estatua se movió. Un niño más alto, con el cabello revuelto. Ahora tenía el rostro de un niño que Regina había visto en las fotografías de la sala. El hijo de Adriana. «Mamá nunca volvió», dijo el niño. «Nos dejó solos. Igual que tú, vas a dejar a tus hijas». Todas las estatuas comenzaron a moverse, girando hacia Regina, con los rostros cambiando, transformándose en los hijos de todas las mujeres que habían sido atrapadas en este lugar. Niños que habían crecido sin madres. Niños que habían esperado en vano. Niños que habían muerto preguntándose qué habían hecho mal. «Si destruyes el pacto», dijeron todas las estatuas al unísono, con una voz que era cientos de voces a la vez, «ellas no volverán. Las mujeres en el granero se desvanecerán. No habrá liberación. Solo habrá olvido. Y tus hijas te olvidarán también». Mienten. Regina se obligó a ponerse de pie, temblando. «Ustedes no son reales. Son parte del pacto. Son la forma en que esto se protege». Las estatuas dieron un paso hacia ella, y otro. El sonido de piedra rozando piedra llenó la cámara. «Somos el precio», dijeron. «Somos lo que se pierde. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? ¿Estás dispuesta a que tus hijas olviden que alguna vez tuviste un nombre?» Regina miró el pozo en el centro de la cámara. Desde las profundidades subía un resplandor débil, verdoso, como si algo brillara allá abajo, y con ese resplandor venía un olor, a tierra recién removida, a sangre vieja,
a promesas rotas. Adriana había dicho que el corazón del pacto estaba más profundo. Tenía que estar en ese pozo. Las estatuas estaban a solo 2 metros de distancia. Regina corrió. Se lanzó entre 2 de las figuras de piedra, esquivando sus manos que se estiraban para atraparla. Saltó sobre el borde del pozo y miró hacia abajo. Había una escalera de hierro empotrada en la pared interior, bajando hacia la luz verde. No pensó. No se permitió pensar. Se aferró a los barrotes oxidados y comenzó a descender. Arriba las estatuas se asomaron al borde del pozo, todas con los rostros de sus hijas, todas llorando, todas gritando su nombre. Pero Regina no miró atrás. Bajó, y bajó, y bajó, hasta que la luz verde lo consumió todo y las voces de las estatuas se volvieron un eco distante. Y entonces, cuando sus pies tocaron el fondo, Regina vio lo que había estado alimentando la hacienda durante 200 años, y deseó no haberlo visto nunca. En el fondo del pozo había un árbol. No debería haber un árbol ahí, no a esa profundidad, donde la luz del sol jamás había llegado, donde el aire era tan denso y frío que dolía respirarlo. Pero ahí estaba, retorcido y negro, con las raíces hundiéndose en la roca como venas enfermas. El tronco era grueso, del ancho de 3 hombres, cubierto de una corteza que parecía piel humana arrugada, y de sus ramas colgaban cosas que Regina tardó un momento en reconocer. Corazones. Cientos de ellos, suspendidos por hilos delgados que parecían nervios o tendones, aún latiendo con un ritmo lento y enfermizo. Cada latido emitía ese resplandor verde que había visto desde arriba, pulsando como luciérnagas moribundas en la oscuridad. Regina se llevó la mano a la boca para contener la náusea. Los corazones no estaban frescos. Algunos eran antiguos, momificados, del color del cuero viejo. Otros parecían más recientes, todavía rojos, todavía húmedos. Y en cada uno había un nombre tallado en la superficie, letras que parecían quemadas en la carne. Se acercó con pasos temblorosos, alumbrando con la linterna. El primer corazón que vio decía Leonor, el siguiente Catalina, después Josefina, María Luisa, Adriana, todas las mujeres del granero, sus corazones colgando de las ramas de este árbol imposible, manteniéndolas vivas pero atrapadas, alimentando el pacto con cada latido. Y al final de una rama baja recién brotada, había un corazón que aún no tenía nombre tallado, pero Regina supo, con una certeza que le heló la sangre, que ese corazón era para ella. Hermoso, ¿verdad? Regina giró en redondo. Del otro lado del árbol había emergido una figura. No era Esteban, no era ninguno de los Morales que había visto en las fotografías. Era algo más antiguo, vestido con ropas que parecían del siglo XVIII, con un sombrero de fieltro y botas altas cubiertas de barro seco. Su rostro era pálido, demacrado, con ojos tan oscuros que parecían 2 agujeros en su cara. «¿Quién eres tú?», preguntó Regina, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared del pozo. «Soy Ignacio Morales», respondió el hombre, quitándose el sombrero con una reverencia teatral. «El primero, el que hizo el trato, el que plantó el árbol con su propia sangre. Estás muerto. Tienes que estar muerto». Ignacio sonrió, revelando dientes negros y podridos. «La muerte es relativa cuando se tiene un pacto con lo que crece bajo la tierra. Yo ofrecí mi vida a cambio de prosperidad, y prosperidad tuve. Tierras, ganado, oro, todo lo que un hombre podía desear. Pero el precio era simple. Cada generación de mi sangre debía alimentar el árbol. Una esposa, un corazón, un latido eterno. Eso es una abominación. Eso es supervivencia, señora Morales. Mi familia prosperó durante generaciones gracias a este pacto. Cada Morales que nació en esta hacienda vivió como rey, y todo lo que tuvieron que hacer fue traer a una mujer, una sola, cada 30 o 40 años, un precio pequeño por tanta riqueza. Regina sintió la bilis subiéndole por la garganta. Eran personas, esposas, madres, no eran ganado para sacrificar, eran necesarias, y lo siguen siendo. Ignacio se acercó al árbol y pasó la mano con ternura por una de las ramas. Este árbol es lo único que mantiene a los Morales con vida. Sin él toda la fortuna desaparece. Las tierras se secan,
el ganado muere, las minas se derrumban, y los que llevan el apellido enferman y mueren en cuestión de días. Tu esposo lo sabía, por eso intentó huir, por eso te llevó lejos. Pero al final, el árbol siempre llama, siempre cobra lo que se le debe. Octavio murió antes de traerme aquí. ¿Estás segura de eso? Regina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo vi morir. Estaba en el hospital. Un ataque al corazón. Los médicos dijeron lo que podían ver. Pero Octavio no murió de un ataque al corazón, Regina. Murió porque intentó romper el pacto, porque se negó a traerte, y el árbol lo castigó. Lo devoró desde adentro, lentamente, durante meses. Y cuando finalmente exhaló su último aliento, el pacto pasó a ti, porque te casaste con él, porque llevas su apellido, porque ahora eres parte de la familia. Regina negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. No puede ser así. Tiene que haber una forma de romper esto. Oh, la hay. Ignacio señaló el tronco del árbol. En la corteza, a la altura del pecho, había una grieta profunda que brillaba con esa misma luz verde. Arranca el corazón del árbol, el primero, el mío. Está ahí dentro, latiendo desde hace 200 años. Si lo destruyes, el pacto se rompe. Todas las mujeres quedan libres. El árbol muere. Y todo lo que los Morales construyeron se desvanece como polvo. Entonces lo haré. Pero hay una condición. Ignacio se interpuso entre Regina y el árbol, con esa sonrisa podrida. Si arrancas mi corazón, el árbol necesitará reemplazarlo de inmediato. Y como tú eres la única aquí con sangre Morales en sus venas, tu corazón será el sustituto. Morirás en el momento en que lo toques, y el pacto continuará con tu corazón en lugar del mío. Tus hijas crecerán esperándote, y un día algún descendiente tuyo traerá a su propia esposa, y el ciclo seguirá, para siempre. Regina sintió que las rodillas le flaqueaban. ¿No hay otra forma? No. Ese es el trato. O te unes a las mujeres del granero, viva pero atrapada, alimentando el árbol con tu sufrimiento, o das tu vida ahora y rompes el pacto, liberándolas a todas, pero condenando a tus hijas a vivir sin ti. Esa es tu elección, la misma elección que tuvieron todas las demás. Regina miró los corazones colgando de las ramas. Adriana, Catalina, Leonor, todas las que habían venido antes, todas las que habían elegido vivir, aunque fuera en una prisión eterna, porque no podían soportar la idea de abandonar a sus hijos. Y Regina entendió por qué ninguna había roto el pacto, porque todas eran madres. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó con voz quebrada. Ignacio sacó un reloj de bolsillo del chaleco. Las manecillas giraban al revés. El árbol es paciente, pero una vez que bajas aquí, tienes hasta que se apague tu luz. Cuando la linterna muera, tu corazón será arrancado de todas formas y subirá solo a colgarse de una rama. Así que yo diría 10 minutos, tal vez 15. La linterna parpadeó. Regina miró hacia arriba, hacia el pozo, hacia la escalera de hierro que subía hacia la oscuridad. Podía intentar correr, intentar subir, pero sabía que no llegaría lejos. El granero estaba sellado, las mujeres estaban atrapadas, y ella también. Solo tenía una elección: vivir como prisionera, sabiendo que sus hijas la esperarían para siempre, o morir ahora liberándolas a todas, pero dejando a Sofía y Valeria solas en el mundo. La linterna parpadeó de nuevo. Regina cerró los ojos y pensó en sus hijas, en cómo Sofía leía cuentos a Valeria antes de dormir, en cómo Valeria dibujaba caballos con crines de colores imposibles, en cómo ambas la abrazaban al mismo tiempo, llenándole el pecho de un calor que ningún pacto podría robar. Y entonces supo qué hacer. Abrió los ojos y miró a Ignacio Morales con una determinación feroz. Hay una tercera opción, dijo, y la vas a odiar. Parte 7. Ignacio ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos con desconfianza. No hay tercera opción, señora Morales. El pacto es absoluto. Ha existido durante 200 años sin cambios. No puedes... Puedo quemar el árbol, interrumpió Regina. Puedo prenderle fuego y dejar que se consuma hasta las raíces. Y si el árbol muere,
El pacto muere con él. Sin necesidad de arrancar tu corazón, sin necesidad de sacrificar el mío. La sonrisa de Ignacio desapareció. El árbol no puede quemarse, está protegido. Cientos de hombres y mujeres lo han intentado. Todos fallaron. Fallaron porque estaban solos. Regina miró hacia arriba, hacia el borde del pozo. «Pero yo no estoy sola», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, y su voz rebotó en las paredes de piedra, subiendo por el pozo como un trueno. «Adriana, Catalina, Leonor, todas ustedes, si pueden oírme, necesito que bajen, necesito que me ayuden. Ahora». Ignacio rió, un sonido seco y cruel. «Ellas no pueden ayudarte. Están atadas al granero. No pueden descender más allá de la primera sala. El pacto las mantiene arriba, donde pertenecen». Pero Regina vio algo que hizo que su corazón saltara. En el borde del pozo, muy arriba, aparecieron siluetas. Primero una, luego dos, después 5, 10. Todas las mujeres del granero mirando hacia abajo, con los rostros pálidos brillando en la oscuridad. Y entonces, Adriana comenzó a bajar por la escalera de hierro. «Imposible», susurró Ignacio, retrocediendo. «El pacto no lo permite». «El pacto se debilitó cuando yo bajé», dijo Regina, entendiendo de pronto. «Cuando yo crucé todas las puertas, cuando llegué hasta aquí, abrí un camino, y ahora ellas pueden seguirlo». Una tras otra, las mujeres descendieron. Adriana llegó primero, con el vestido de algodón desgarrado y los pies descalzos. Después Catalina con el vestido amarillento y el cabello blanco cayendo sobre los hombros. Leonor, que llevaba casi un siglo atrapada, bajó con la lentidez de quien ha olvidado cómo moverse. Pero todas bajaron. 13 mujeres rodearon el árbol formando un círculo. Ignacio retrocedió hasta quedar con la espalda contra el tronco, con los ojos muy abiertos, por primera vez mostrando algo parecido al miedo. «No pueden hacer esto», dijo con voz temblorosa. «Si destruyen el árbol, todas morirán. Sus corazones están ligados a él. Si el árbol cae, ustedes caen con él». «Lo sabemos», respondió Adriana, sin apartar la mirada de Regina. «Pero preferimos morir de verdad que seguir viviendo así. Y si nuestra muerte significa que ninguna otra mujer será atrapada, entonces vale la pena». Regina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No tienen que hacer esto. Yo puedo...» «Tú tienes hijas esperándote», interrumpió Catalina con voz ronca por décadas sin usar. «Nosotras no. Nuestros hijos ya crecieron, ya envejecieron, algunos ya murieron. No nos queda nada más que esto. Déjanos terminar lo que ninguna pudo terminar sola». Regina asintió, incapaz de hablar. Las mujeres se tomaron de las manos, formando una cadena alrededor del árbol, y comenzaron a cantar. No era una canción que Regina conociera. Era algo antiguo, en un idioma que tal vez era español antiguo o algo más viejo todavía. Pero la intención era clara. Era un canto de liberación, de despedida, de fuego. El árbol comenzó a temblar. Los corazones colgando de las ramas latieron más rápido, el resplandor verde volviéndose más brillante, más desesperado. Ignacio gritó, tratando de aferrarse al tronco, pero sus manos lo atravesaban como si fuera humo. «¡No! ¡Detengan esto! ¡El pacto es eterno! ¡No pueden!». El canto se hizo más fuerte, y entonces desde las raíces del árbol brotó fuego. No era fuego normal, era de un blanco cegador, ardiente, que consumía la corteza negra como si fuera papel. Las llamas subieron por el tronco, envolviendo las ramas, alcanzando los corazones. Uno por uno los corazones se incendiaron, deshaciéndose en cenizas que flotaban hacia arriba como luciérnagas liberadas. Regina vio el corazón de Adriana arder, y justo antes de desvanecerse, Adriana le sonrió. «Gracias», susurró, y se desvaneció en luz. Una tras otra las mujeres desaparecieron. Catalina, Leonor, María Luisa, Josefina, todas las que habían sufrido durante décadas, todas las que habían esperado este momento sin saber que llegaría. Se fueron en paz, con sonrisas en los rostros, mientras el árbol ardía. Ignacio Morales gritó una última vez antes de que el fuego lo consumiera también, reduciéndolo a nada más que polvo y memoria. Regina corrió hacia la escalera de hierro, con el calor del fuego blanco quemándole la espalda. Subió tan rápido como pudo, con los pulmones ardiendo,
los músculos gritando. El pozo temblaba, las paredes agrietándose, la roca cayendo en pedazos. Llegó a la cámara circular justo cuando el techo comenzaba a desmoronarse. Las estatuas de los niños se habían desvanecido. Corrió por el pasillo de los nombres. Las inscripciones en las paredes brillaban con luz propia, desvaneciéndose una por una, liberando las almas que habían estado atrapadas ahí. Atravesó la sala de las fotografías. Los marcos caían de las paredes, haciéndose pedazos, las imágenes borrándose como si nunca hubieran existido. Subió la escalera de piedra hacia el granero, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo. La estructura entera temblaba como si estuviera a punto de colapsar. Llegó al granero justo cuando el techo comenzaba a ceder. Las vigas crujían, las cuerdas que habían sostenido a las mujeres colgaban vacías, meciéndose en el aire. Regina corrió hacia la puerta de salida y empujó con todas sus fuerzas. Esta vez se abrió. Salió tambaleándose hacia el patio de la hacienda, jadeando, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. Detrás de ella, el granero se derrumbó con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo que cubrió todo como una mortaja. Y entonces el silencio. Regina se quedó de rodillas en la tierra seca, respirando con dificultad, mirando los escombros del granero. El fuego blanco se había apagado. No quedaba nada, solo madera destrozada y piedras rotas. El pacto estaba roto. Se puso de pie lentamente, con el cuerpo dolorido pero vivo. Miró hacia la casa principal de la hacienda. Las ventanas ya no parecían cuencas vacías. El viento ya no sonaba como lamentos. Era solo una casa vieja, abandonada, sin nada oculto bajo el suelo. Regina caminó hacia su auto, estacionado al lado de la casa. Las llaves seguían en su bolsillo. Subió, encendió el motor y salió de la hacienda sin mirar atrás. Tardó 6 horas en llegar a la ciudad. Cuando abrió la puerta del departamento, Sofía y Valeria corrieron hacia ella, abrazándola con tanta fuerza que casi la tiraron al suelo. «Mamá, creíamos que no volverías», sollozó Sofía con la cara enterrada en el pecho de Regina. «Te extrañamos mucho», susurró Valeria, aferrándose a su cintura. Regina las abrazó a ambas, respirando el olor de sus cabellos, sintiendo el calor de sus cuerpos pequeños contra el suyo. «Siempre voy a volver», dijo con voz firme. «Siempre. Lo prometo». Esa noche, después de acostar a las niñas, Regina se sentó en la sala con una taza de café caliente entre las manos. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en todas las mujeres que habían quedado libres. En Adriana, en Catalina, en Leonor, en todas las que nunca habían podido regresar con sus hijos. A la mañana siguiente, Regina fue al registro civil y comenzó los trámites para cambiar su apellido. Ya no quería ser Morales, ya no quería cargar con ese peso. 3 meses después, vendió las escrituras de la hacienda por una fracción de lo que valían. El comprador era una organización que quería convertir el lugar en un refugio para mujeres que huían de situaciones de abuso. Regina firmó los papeles sin dudarlo, y cuando le preguntaron si había algo que debieran saber sobre la propiedad, Regina solo dijo: «El granero está destruido, pero no intenten reconstruirlo. Nunca dejen que la tierra lo cubra». El hombre asintió sin entender. Regina salió de la notaría con sus hijas, una a cada lado, tomadas de la mano. El sol brillaba, el cielo estaba despejado, y por primera vez en meses, Regina sintió que podía respirar sin peso en el pecho. Había roto el pacto, había liberado a las mujeres, y había vuelto a casa,